Buenas tardes muchachos, soy el profesor Arturo Barranzuela, profesor del área de razonamiento matemático de Academia Preuniversitaria Omega de Piura, y hoy día vamos a realizar, voy a explicar el tema de cuatro operaciones. Cuatro operaciones el día de hoy. El tema de cuatro operaciones es el tema básico de de todo el razonamiento matemático, y aquí vamos a ver los cuatro operadores matemáticos básicos, que son la adición, sustracción, multiplicación y división. Aparte vamos a ver la potenciación y la radicación, esos conceptos básicos respecto al razonamiento matemático. ¿Ok? Entre las cuatro operaciones que vamos a ver, la primera, lo más básico es saber lo que es un numeral. Ya muchachos, un numeral, ¿qué es un numeral? Un numeral, según la definición, es la representación simbólica de un número. O sea, aquí tenemos el numeral AB. Mira, aquí tenemos el numeral ABC. También tenemos el numeral PQRS. Y así. O sea, los numerales básicamente son cómo expresar eh, un número utilizando variables. ¿Ya? Normalmente aquí estas variables en el numeral son diferentes unos con otros. ¿Ya? Son totalmente diferentes unas con otras. Y la característica principal es que pueden ser números naturales, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 9. Porque obviamente estas expresiones, estos numerales, sus cifras son de un solo dígito, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese numeral. Y vamos a tener en cuenta que las cifras llamados dígitos o guarismos son símbolos que representan los numerales. El orden, otra expresión aquí que representa la posición de una cifra en el numeral con respecto al sistema decimal. Ojo, ten en cuenta que los numerales que vamos a ver son números que pertenecen al sistema decimal, ¿sí o no? Y debemos saber quiénes son sus cifras y los órdenes. Los órdenes van representados, por ejemplo, tengo de la siguiente forma. Mira, tengo este número, 4.145.264, ¿cierto? ¿Cuál es el primer orden? Bueno, las cifras son el 4, el 6, el 2, el 5, el 4, el 1 y el 4. Esas son las cifras del numeral, ¿cierto? Ahí están las cifras o dígitos o guarismos. Lo podemos llamar de esa forma. Y el orden se establece de derecha a izquierda. Mientras más izquierda esté, más orden tendrá. Por ejemplo, aquí el orden está establecido. Este es el primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, sexto orden, séptimo orden, ¿cierto? Y estos órdenes tienen sus nombres que les ponemos aquí. El primer orden es las unidades, segundo orden las decenas, tercer orden las centenas, cuarto orden es las unidades de millar, quinto orden es decenas de millar, sexto orden es centenas de millar y el séptimo orden es las unidades de millón. Estas son los órdenes que se establecen en cualquier numeral. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer, mira. Si yo digo un número de dos cifras, ¿qué voy a escribir aquí? A ver, muchachos, digo un número de dos cifras, ¿qué escribo? A ver, A ver, AB así, ¿cierto? ¿Sí o no? O también puedo escribir CD, ¿sí o no? O MN, ¿sí o no? o FG. O FG. Pero para que sea un número, estas son cifras en realidad. Para que sea un numeral debo ponerle el símbolo, ¿cierto? Este es mi símbolo de numeral. ¿Ya? Entonces es el numeral AB, numeral CD, numeral MN o numeral FG. Si yo digo un número de cuatro cifras, ¿cómo sería? Número de cuatro cifras, ¿cómo sería? ABC. El numeral ABCD. Otro es MCDU, numeral MCDU, ¿sí o no?
o WXYZ, numeral WXYZ. Esos son números de 4 cifras. Y así tenemos, de esta forma, los números con determinadas cifras, con una cierta cantidad de cifras, de esa manera. ¿Ok, muchachos? ¿Me van entendiendo por ahí? ¿Me van entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? No, profesor. A ver si yo te digo el número de 7 cifras, ¿cómo lo escribiría? Así es el número de 7 cifras. A, B, C, D, E, F, G. Listo, ¿cierto? Pero sería, cómo se lee? Numeral A, B, C, D, E, F, G. Recuerda que si no le pongo lo de arriba, eso sería básicamente una multiplicación, ¿cierto? Y no estamos hablando de multiplicación, sino estamos hablando de números o numeral. Ya, o sea, aquí no puedes poner esto, sino con el símbolo de numeral. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver. Voy a borrar esto y vamos a decir si 4 operaciones. Ya cuando ya sabemos lo que es un numeral, ya recién vamos a la definición de 4 operaciones. En las 4 operaciones tenemos las 4 operaciones son el instrumento matemático más antiguo utilizado por el hombre que nos permite resolver problemas de carácter comercial y la vida cotidiana. En este caso las operaciones básicas son 4 y son adición o suma, sustracción o resta, multiplicación o producto y división o cociente. Y además tenemos otras operaciones como la potenciación, que básicamente es la potencia, y la radicación, que es la raíz. Los 4 primeros se llaman 4 operaciones básicas de las matemáticas y las siguientes son otros operadores que dependen de los anteriores. ¿Ok? De esa manera. Ahora, sigamos aquí, vamos con la adición, el primer operador. Dice, es la operación básica que se representa una cantidad al aumentarle otra cantidad. Estas cantidades se llaman sumandos y el resultado de esta operación se le llama suma. ¿Sí o no? O sea, tienes una cantidad que aumentas otra cantidad. Estas dos se llaman sumandos y el resultado es la suma. ¿Sí o no? A y B son sumandos y esa es la suma. El símbolo de adición es el símbolo más. Ya, más. ¿Ok? Y ejemplos tenemos aquí estos. A ver, ¿cuánto sale esos problemas? A ver, esos ejercicios. A ver, muchachos, ¿cuánto sale? 2345 más 7698. A ver, aquí sale 5 más 8, 13. Llevo 1. 4 más 9 son 13 también. Más 1, 14. Llevo 1 aquí. 3 más 6, 9 más 1, 10. Llevo 1. 7, 10. Y el resultado aquí, ¿cuánto es? 10.043, ¿sí o no? A ver, la siguiente suma. ¿Cuánto sale ahí? 8 más 6, 14, llevo 1. 1 más 0 más 5 sería 6. 0 más 3 sería 3. 0 más 0, 0. Y 9 más 9 es 18. El resultado es 180.364. ¿Sí o no? Y el siguiente suma sería 2 más 6 es 8. 4 más 5 es 9. 7 más 0 es 7. 4 más 3 es 7. 0 más 9 es 9. Y 5 más 1 es 6. De esa manera. Entonces aquí tenemos la adición. Ojo. Aquí deben percatarnos de una cosa. A ver.
lo máximo de las cifras que puedes obtener, lo máximo, al sumar dos cifras en la adición, te vas a dar cuenta de algunas cosas. Como por ejemplo aquí, lo máximo que puede llegar un número en la adición o un orden es a 9, ¿cierto? Es al número 9, no puede llegar a más. ¿Ya? Otra característica es, por ejemplo, algunas sumas, como el caso de la de en medio, cuando 0 más 0 es 0, ¿cierto? O también puede ser 5 más 5 es 10, pone 0 y lleva 1. También es otro ejemplo de ese tipo de adiciones. ¿Ya? Ahora, si tenemos aquí en cuenta esto, hay propiedades de la adición, entre ellas propiedad conmutativa. Dice, la suma no se altera cuando se intercambia el orden de los sumandos. O sea, A más B, ¿cuánto es? Es igual a B más A, ¿sí o no? Otra propiedad asociativa, la agrupación de sumandos no altera la suma. O sea, si tú tienes A más B en paréntesis le sumas C, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a A más en paréntesis B más C. ¿Cierto? Esa es la propiedad asociada. O sea, se pueden asociar siempre cuando tengan el mismo signo. ¿Ya? Y tener en cuenta también la propiedad del elemento neutro. Dice la suma de un número con el 0, elemento neutro aditivo, da por resultado el mismo número. O sea, A más 0 es A. 0 más A es A. ¿Sí o no? Esa es la propiedad del elemento neutro. Propiedad aditiva, si a ambos miembros de una igualdad se le suma el mismo número, se obtiene otra igualdad. En este aspecto, mira, A más B es C. Si A más B le sumo N a un miembro, el otro miembro también tiene que sumarle N. Esa es la propiedad aditiva. Y la propiedad cancelativa es lo contrario de la aditiva. Si ambos miembros de una igualdad se cancela sumando, la igualdad no cambia. O sea, A más B más N es igual a B más N. Si aplico mi propiedad cancelativa, si desaparece, cancelas más N y te queda que A es igual a B. Esas son las propiedades de la adición. Ok. Además, tenemos algunas deducciones. Deducciones de la adición. ¿Sí o no? Como, a ver, momento. Ah, ya, tienen estas propiedades. Vamos acá. A ver, si ustedes deducimos aquí en la adición, un numeral A1, A2, A3, punto subjetivo AM. Y otro numeral B1, B2, B3 hasta PM. La suma de estos da el numeral C1, C2, C3, puntos suspensivos hasta CM. Entonces tú dices aquí, en el sistema decimal, o sea, base 10, podemos decir que las cifras sumando son números naturales. ¿Cierto? El otro que A1, perdón, A2, A3, A4, A5 hasta la M son mayores o iguales que 0 y menores que 10. El otro B2, B3, B4, B5 hasta BM son mayores o iguales que 0 y menor que 10. Y que C2, C3, C4 hasta CB, CM son mayores o iguales que 0 y menores que 10. Y además, aquí vas a tener que A1, B1 y C1 son mayores que 0 y menores que 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos esta deducción? A ver. A ver un ejemplo. A ver, 4564.
4564 y 7801. A ver, ese ejemplo aquí. Sumas. Tú te das cuenta, obviamente, que estas cifras, todos los dígitos o cifras del número son mayores que 0 y menores que 10. ¿Sí o no? ¿Ya? Tener en cuenta que la primera cifra aquí debe ser diferente de 0. Porque si es 0 aquí, obviamente se cancela. ¿Sí o no? Entonces tenemos en cuenta esto de acá. Ojo, tener en cuenta que aquí estamos hablando del sistema decimal. ¿Ok? ¿Me entendieron, muchachos? Sí, profesor. Ok. Entonces acá, vamos al siguiente, a ver. La siguiente deducción. Dice, el numeral A1, A2, A3 hasta AM de base n más el numeral B1, B2, B3 hasta BM de base n. Sumas aquí te va a dar el numeral C1, C2, C3 hasta CM de base n. Entonces, en cualquier sistema de numeración, o sea, base n, podemos deducir que la cifra de los humanos son números naturales. ¿Sí o no? En este caso, A2, A3, A4 hasta AM son mayores, iguales que 0 y menores que n, menores que la base. Análogamente, B2, B3, B4 hasta BM son menores que n y mayores iguales que 0. Acá C2, C3, C4 hasta CM son menores que 0 y mayores iguales. Son menores que n, perdón, y mayores iguales que 0. Y las primeras cifras de cualquier numeral son diferentes de 0. No pueden ser ceros. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo mi primera cifra ABC, yo digo que A0 es 0, BC. Y esto se convierte en un numeral de dos cifras, BC. ¿Por qué? Porque todo 0 al lado izquierdo no vale nada, ¿cierto? Entonces este numeral de 3 cifras se convertiría en un numeral de 2 cifras, cosa que no puede ser. ¿Sí o no? Ya, esa es una característica. Por eso A1, B1 y C1 son mayores que 0 y menores que n. ¿Ok, muchachos? Ahora, vamos a ver un numeral capicúa. Un numeral capicúa es, o número capicúa, son aquellos numerales que al cambiar el orden en forma inversa resulta el mismo número. Por ejemplo, número capicúa de 2 cifras. Tenemos el número capicúa de 2 cifras. ¿Cuánto sería ahí el número capicúa de 2 cifras? Sería, por ejemplo, 11, 22, 33 hasta el 99. Esos son números capicúa de 2 cifras. Ahí vamos con el número capicúa de 3 cifras. ¿Cuál es el número capicúa de 3 cifras? Sería A, numeral ABA. Este número tenemos 101, 202, 353 hasta el número más. Entonces aquí te das cuenta que el numeral capicúa de 3 cifras tiene esas formas, ¿cierto? El siguiente es el número capicúa de 4 cifras, el cual sería así. Numeral ABA, BA, que los números serían 1001, 5775, 7887 y así. ¿Sí o no? Y por ejemplo, un número capicúa de 5 cifras, ¿cómo sería? Sería... Espera un momento. Aquí falta algo. Aquí no es escrito así. Aquí es AB. Será numeral ABCBA.
¿Sí o no? Es el numeral de 5 cifras, que sería 10.701 o 57.875 o 78.387 y así. De esa manera es como podemos escribir números capicúas, ¿ok? Ok, muchachos. Siguiendo a ver, vamos ahora con la sustracción. ¿Qué dice la sustracción? La sustracción, ¿qué dice? Es una operación básica inversa de la adición y representa que una cantidad se le disminuye, resta, quita o reparte, etc. Otra cantidad y el resultado se le llama diferencia. Tenemos el minuendo, S es M minuendo, S es sustrayendo y D es la diferencia. Ya, esa es la sustracción. Y el símbolo de la sustracción es el signo negativo que está escrito ahí. Por ejemplo, hay unos ejemplos aquí. 7.698 menos 2.445. ¿Cuánto es ahí, muchachos? A ver. 8 menos 5 es 3. 3. 9 menos 4 es 5. 6 menos 3 es 3. Y 5 menos 2, 7 menos 2 es 5. El número aquí es 5.353. El siguiente, 6 menos 6, 0. 5 menos 7 no puedes. Entonces al 3 le pasas 1 y este 3 se convierte en 2. Y sería 1 y 5 aquí, 15. 15 menos 7, 8. ¿Sí o no? Y aquí sería 2 menos 8, no va. Entonces el 10 aquí, el 0, le va a pasar 1 al 2. Y el 1 aquí le va a pasar 1 para que sea 10. Y aquí se convierte en 12. 12 menos... No, 12 menos... No, espérense un momento. Espérense. Aquí es 10, ¿cierto? Aquí 1 le pasa acá, sería 10. Pero este 10 le va a pasar 1 al 3. ¿Sí o no? Y el 10 se convierte en 9. Y acá... El de acá el 12, porque aquí como le pasó 1 sería 12. 12 menos 8, 4. Después 9 menos 5, 4. Y te va a quedar que esa resta es 4.480. ¿Sí o no? De esa forma. Ahora, siguiente resta. ¿Cuánto queda aquí? 2 menos 6 no se puede, ¿cierto? ¿Qué hace? Al 4 le pasa 1, se convierte en 12. Presta, ¿cierto? Este queda en 3. 12 menos 6 sería 6. El 3 resta 5. Aquí no se puede. ¿Qué hace? El 7 le pasa 1. Y se queda en 6 el 7. Y acá 13 menos 5, 8. Después se resta 0. Es 6. 4 menos 3 es 1. Y 0 no puede restar aquí. En este caso, ¿qué va a ser? 10. 5 le presto, se convierte en 4. Y el 0 se convierte en 10. 10 menos 9. 1. Y aquí queda 5 menos... Perdón, 4 menos 1, 3. Y te va a quedar esas sustracciones. Ojo, aquí hay unas reglitas que debemos saber, por si acaso, ¿ya? Unas reglas básicas. ¿Ya? Ten en cuenta que todas las cifras de una resta son cifras de un solo dígito. ¿Ok, muchachos? Ahora vamos a unas pequeñas definiciones. Podemos deducir que el minuendo de una sustracción es igual a la suma del sustraendo y la diferencia. O sea, el minuendo es sustraendo más diferencia. Porque recuerda, ¿cuánto es el minuendo menos sustraendo? Es diferencia. Si le pongo aquí, este va a pasar acá, ¿cierto? Queda... El minuendo es la sustracción más diferencia. ¿Ya? ¿Qué más? La suma de términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. O sea, si tú sumas el minuendo más sustraendo más diferencia, es 2 veces el minuendo. Es una propiedad que tiene la sustracción. ¿Ya, muchachos? De esa manera. También tenemos consecuencias de la sustracción. Por ejemplo,
En una sustracción de un número de dos cifras con su inverso es igual a un número de dos cifras que suman igual a 9. Ya. Aquí también podemos poner otro número, a ver, 419. No, aquí no, 419 no. 413. De restos inversa 314. Resto ahí. 3 menos 4 no puede. Entonces aquí sería 13. Se convierte en 0. 13 menos 4 es 9. Acá sería 1. Sería 10. 10 menos 1 sería 9. Y acá te convierte en 3. 3 más 3 es igual a... ¿Está bien? ¿Está bien ahí, muchachos? Sí, profesor. Pero cierto. Y te va a quedar 0 más 9 es igual a 9. Y acá te queda 9 que es igual a 9. Y está cumpliendo ahí esa consecuencia de la sustracción. Vamos aquí. Ahora, hay otras teoremas de la sustracción. Por ejemplo, teorema 1. En una sustracción, si se aumenta o disminuye el minuendo en un número, aumenta o disminuye respecto a la diferencia de ese mismo número. O sea, si el minuendo menos sustrayendo es diferencia, la ecuación de una sustracción, si el aumento el minuendo, también le aumento la diferencia. ¿Ya? Entonces, si hago lo mismo, si disminuyo al minuendo, le disminuyo a la diferencia. De esa manera, o sea, a ver aquí, si tenemos en cuenta, a ver, si tenemos que 100 menos 19 es igual a ¿cuánto? 81. Yo puedo decir que al minuendo, que es 100, le sumo 10. Y si le sumo 10, obviamente que a la diferencia también le sumo 10. ¿Sí o no? De esa forma. Si aquí al minuendo le aumento 10, a la diferencia también tiene que aumentarle 10. ¿Sí o no? De esa forma. ¿Qué más? El teorema 2 dice, en una sustracción, si se aumenta o disminuye el sustrayendo en un número, disminuye o aumenta respectivamente la diferencia de ese mismo número. Entonces acá, si una sustracción a la sustrayendo le aumento, a la diferencia le disminuyo. ¿Ya? O en este caso, si al sustrayendo le resto, al minuendo, al de diferencia se le aumenta. De esa forma. O sea, por ejemplo, a ver, 514 menos 94. ¿Cuánto es eso? Si aplico acá este va a ser... ¿cuánto es ahí? 420. 420. Entonces aquí tú vas viendo. Si a la sustrayendo le aumento 100, yo debo aumentar la diferencia. ¿Sí o no? Aquí yo debo disminuir a la diferencia, porque aquí en este caso es signos contrarios. Si el sustrayendo el aumento 100, entonces a la diferencia, que es 420, le disminuyo esos 100 que aumente, y te va a quedar como la ecuación adecuada para este caso. ¿Ya? Ahora, en una sustracción, si al minuendo y sustrayendo se les añade o se les resta un mismo número, respectivamente, la diferencia no varía. Si a una sustracción al minuendo le aumentas y a la sustrayendo también le aumentas, o al minuendo le restas y al sustrayendo le restas, vas a obtener la misma diferencia. ¿Ok?
De esa manera. A ver aquí, ¿cómo hago? Si tengo 28 menos 15. ¿Cuánto es 28 menos 15? 13. Si aquí al minuendo le aumento 10, a la sustracción le disminuyo 10 y te va a quedar ¿cuánto? Aquí sería 38 menos 5. Perdón, aquí es 25. ¿Y esto cuánto es? 13. De esa manera. De esa manera es este teorema de la sustracción. Ojo, de la sustracción. ¿Ok? Que a cada par de números le hace corresponder otro número. Su símbolo es la X o el punto en medio o los paréntesis. Se dota de la siguiente manera. A por B es dice como igual a la suma de A veces sumando B. ¿Sí o no? Entonces de esta manera es como sale C. Donde A es multiplicando, B es el multiplicador y C es el producto. ¿Ok? Y aquí vamos a tener algunos ejercicios de multiplicación. A ver, 284 por 45. ¿Cuánto es, Paola Flores? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto sale eso? Muchachos. 7.400. Si saben multiplicar por el algoritmo de la multiplicación, ¿cierto? Si saben utilizar el algoritmo de la multiplicación. Muchachos. Es este algoritmo, mira. 5 por 8, 40. Pongo 0 y llevo 4. 5 por 9 es 45. Más 4, 49. Pongo 9 y llevo 4. 5 por 2 es 10 más 4, 14. El siguiente, 4 por 8 es 32. Pongo 3 y llevo 3. 4 por 9 es 36. Más 3 sería 39. Pongo 9 y llevo 3. 4 por 5 es 8. Más 3, 11. Entonces aquí sería, sumamos en vertical, aquí sería 0, 11. 0, 11 lleva 1. Y 1 más 4 más 9 sería 4. 14 lleva 1. Esto va a quedar 3, 1. Entonces va a ser 13.410. De esa manera. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo entendido. No entendido. Ese es el algoritmo de la multiplicación. ¿Ya? El siguiente, a ver, ¿cuánto sale 1356 por 984? ¿Qué? 4 por 6, 24, lleva 2. 4 por 5, 20 más 2, 22. 4 por 3, 12 más 2. A ver, aquí. A ver, ¿cómo estaba? 24 lleva 2, 4, 20, 22 llevo 4 por 3, 12 más 2, 14. Pongo 4, llevo 1. 4 por 1, 4 más 1, 5. 8 por 6, 48, llevo 4. 8 por 5 es 40 más 4, 44. Llevo 4 aquí. 8 por 3, 24. Más 4 sería 28. Llevo 2. 8 por 1 es 8 más 2 es 10. ¿Sí o no? Y el siguiente sería 9 por 6 es 54. Pongo 4 y llevo 5. 9 por 5 es 45. Más 5 es 50. Llevo 5. 9 por 3 es 27. Más 5, 32. El 9 por 1 es 9. Más 3 es 12. Y sumado esto, ¿cuánto es? 4
10 llevo 1, 12, 13 llevo 1, 13, 14 llevo 1, 3 y 1. Si uno es 1.334.304. ¿Cierto, muchachos? ¿Está bien o está mal ahí? A ver, Está bien, profe. ¿alguna pregunta ahí? Ese es por el algoritmo. El algoritmo de la multiplicación. O sea, lo que hace normalmente para multiplicar esto. ¿Sí o no? Y bueno, ahí, obviamente acá, ya saben el siguiente valor, cómo va a salir, ¿cierto? Y este algoritmo es importante para hacer, obviamente, multiplicaciones, porque vamos a ver que algunos problemas hay que saber muy bien la multiplicación. Ya tienes que dejar como tarea, a ver. Ya, a ver. Siguiente. Vamos ahorita en las propiedades de la multiplicación. Por ejemplo, propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. O sea, A por B es igual a B por A. Propiedad conmutativa de la multiplicación. Propiedad asociativa. El producto de varios factores se puede agrupar con los mismos y no alterar el producto. O sea, A por B por C es igual a A por B por C. ¿Cierto? Esa es la propiedad asociativa. Es forma de asociar con la propiedad de la multiplicación. El siguiente, propiedad del elemento neutro. El producto de un número con el 1, o sea, el elemento neutro multiplicativo, da por resultado el mismo número. ¿Sí o no? O sea, A por 1 es A. Y 1 por A es A. ¿Sí o no? De esa manera, el elemento neutro multiplicativo es el 1. La propiedad del elemento absorbente es que dice cualquier número multiplicado con el 0 da como resultado 0. O sea, A por 0, ¿cuánto es? 0. 0, ¿cierto? O sea, todo un número multiplicado por 0 te da 0. Y 0 por A es 0, ¿cierto? Esa es la propiedad de la multiplicación. También tenemos la propiedad distributiva. Dice aquí, el producto de un número por una adición o sustracción es igual a la adición o sustracción de los productos de tal número por cada sumando o cada término de la sustracción. O sea, A por B más C, ¿cuánto es? A por B más A por C. O A por B menos C es igual a por B menos AC. En esta propiedad podemos poner esto, mira. 5 por 8 más 9. ¿Cuánto es eso? Propiedad distributiva. 5 por 8 más 5 por 9, ¿cierto? Y esto va a ser 40 más 45, que va a ser 85, ¿cierto? O también puedes poner 9 por 50 menos 39. Esto es lo mismo que decir 9 por 50 menos 9 por 39. ¿Sí o no? Es decir, 9 por 50, ¿cuánto es? 450. Menos 9 por 39. ¿Cuánto sería? Aquí sería 981, llevo 8. 8, 27. 27 más 8, 35. Y te va a salir 450 menos 351. ¿Cuánto sería? 9. 99. ¿Está bien 99? No sé, 9. Sí, 99. De esa forma. Entonces esa es la propiedad distributiva. Siguiente propiedad. Propiedad multiplicativa. Si a los dos no miembros de una igualdad se le multiplica por un número natural, se obtiene otra igualdad. O sea, A es igual a B. Esa es una igualdad. Y aquí si multiplico a n por A, al B también lo multiplico por n. ¿Sí o no? O sea, mejor dicho, si tienes x es igual a y. O por ejemplo aquí, no, este no es. X igual a 4. Yo multiplico a x por 3. Y si multiplico por 3 a x, aquí yo multiplico al 4 también. Y esto me va a quedar que 3x es igual a 12.
De esa manera. De esa manera puedo obtener algunos valores. Y a ver. La propiedad cancelativa, si ambos miembros de una igualdad aparecen multiplicando el mismo factor diferente de 0, el factor común puede simplificarse, suprimirse, cancelarse, conservando la igualdad, o sea, A por n es igual a B por n. Simplificamos las n, ¿qué te queda? A es igual a B. En este caso, por ejemplo, si yo tengo 5x es igual a 85. Obviamente te dice 5x igual a 5 por 40. No. Sí, 7. ¿Es igual? Sí. Y tú haces propiedad cancelativa, ¿cierto? Aquí cancelas. O sea, se va al 5, 5. Propiedad cancelativa. Y esto va a hacer que x es igual a 17. ¿Sí o no? ¿Me van entendiendo aquí, muchachos? ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo aquí, muchachos? En este caso también vamos a la división. Ya hicimos multiplicación. Ahora la división. ¿Qué dice la división? En la operación básica inversa. Es la operación básica inversa de multiplicación, que es repartir una cantidad en partes iguales, llamado cociente. Sus símbolos 2 puntos, o este símbolo de acá, o el slash. En este caso, la división, tenemos en cuenta dos tipos de división. División exacta, que en este caso es aquella división que no tiene residuo, o que tiene residuo nulo. O sea, dividendo sobre el divisor es cociente. Teniendo en cuenta que sale la formulita de acá. Dividendo es igual divisor por cociente. Ahora, D mayúscula es dividendo, D minúscula es divisor y Q es el cociente. Ejemplos, ahí tenemos esos dos ejemplos. ¿Cómo resolveríamos ahí ese problema? Aquí hay que hacer el algoritmo para hacer divisiones. ¿Sí o no? 162 entre 1620 entre 36. ¿Cómo sale ahí? Primero, ¿ves el divisor? El divisor tiene dos cifras. Yo voy a escoger solo dos cifras. En este caso, 1 y 6. Y 1 y 6 lo divide entre 36. Tú dices, pero ahí no se puede. Entonces, si no puede dividir este valor, Se coge el otro. se coge el siguiente orden. Teniendo en cuenta que aquí sería 162. Y 162, ahí dividir entre 36. ¿Qué número sería ahí? A ver, sería 4. 4, ¿cierto? Porque 5 se pasa. 4 por 36 es 144. Y restas eso, te va a quedar acá 2 menos 4 sería 8. ¿Sí o no? Siempre y cuando este 2 se le suba aquí. Siempre y cuando este se va acá, sería 12. Y este se convierte en 5. 12 menos 4 es 8. Aquí sería 5 menos 4 es 1. Y baja el otro. 1 menos 1 es 0. Y ya cuando tienes aquí la resta, esta resta debe ser menor al divisor. Entonces baja el siguiente cifra del siguiente orden, sería 0. Te queda 180 de 36. ¿Cuánto es? 5, porque aquí sería 5 por 36 es 180. Y esto es 0. ¿Sí o no? 0. A veces le ponen, a ver, ya le ponen acá un simbolito, ¿cierto? Y te vas a que el cociente, o sea, 1620 entre 36 es 45. Acá este número, 37.848 entre 4.000, perdón, entre 456. ¿Cuánto es? A ver, muchachos. A ver, dividamos. 3 cifras, aquí sería 3 cifras acá. Y 378 no puede ser dividido entre 456. Entonces cojo otra cifra. ¿Y cuánto sería ahí? 8. 8. Sería 8 por 6 es 48. Llevo 4. ¿Sí o no? 8 por 6 es 40. Más 4 que tenía.
44. Llevo 4. 8 por 4 sería 32. Más 4 queda 36. Y restando aquí, esto se va a quedar aquí 6. Porque aquí se convierte en 14, pasa acá hay 1. ¿Sí o no? Este va a ser 7. 7 menos 4 sería 3. Y aquí te queda 7 menos 1. 7 menos 6, 1. ¿Sí o no? De esa manera. Y bajo el 8. Y empiezo aquí. ¿Cuánto sería esto? Acá sería 3, ¿cierto? 3. 3 por 6 sería 18. Llevo 1. 3 por 5, 15 más 1, 16. Llevo 1. 3 por 4, 12 más 1 es 3. Y ahí te queda eso. O sea, que esta expresión, o sea, 456 por 83, ¿cuánto es? 37.848. Ya, de esa manera. De esa manera es como si hacemos la división exacta. No es mucho difícil, pero sí debemos entender cómo utilizar ese algoritmo para hacer unas divisiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Entonces vayamos. Ahora vamos con las propiedades de división exacta. Primera propiedad: todo número natural diferente de ceros dividido entre sí mismo es igual a 1. O sea, A entre A, ¿cuánto es? 1. B entre B, 1. X entre X es 1. O 1000 entre 1000 es 1. O 848 sobre 848 es 1, ¿cierto? De esa manera es la primera propiedad. El siguiente, la segunda propiedad es: todo número natural dividido entre 1 es igual al mismo número. O sea, todo número que divide a 1. A entre 1, ¿cuánto es? Es igual a. O sea, 8 entre 1 es 8. 10 entre 1 es 10. X entre 1 es X. ¿Sí o no? Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad es: todo número que divide al 0 es igual a 0. O sea, 0 entre A es 0. O sea, cualquier número que divide al 0, 0 va a ser igual a 0. ¿Ya? Esas son algunas propiedades. Aquí vamos con los teoremas de la división exacta. Si al divisor se multiplica por un número sin que varíe el dividendo, el cociente queda dividido por este mismo número. O sea, si al divisor le multiplicas por k, al dividendo lo divides entre k. ¿Ya? Teorema 2. Si el divisor se divide por un número, o sea, mejor dicho, vamos a ver en la primera parte. A ver. Si aquí sale 101, no, 101 no. 105 aquí. 105. Y esto es igual 5 por 21. ¿Ya? Pongamos aquí 5 por 21. O 21 por 5 también es igual. Con esa propiedad conmutativa aquí aplico eso. Aquí es 21 por 5. ¿Qué se hace ahí? Esto es igual que decir al 21. A ver cómo lo pongo aquí. 5 por 21. ¿Qué pasa aquí? Acá. Al 5 lo multiplico por 3. Y al 21 lo divido entre 3. Y te va a quedar 15 multiplicado por 7. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera es el teorema 1 de las divisiones exactas. Otra, si el divisor se divide por un número sin que varíe el dividendo, el cociente queda multiplicado por este mismo número. O sea, dividiendo ese divisor por cociente. ¿Qué podemos decir? Que si el divisor lo divido entre 5, lo divido entre k, entonces el cociente lo multiplico por k. O sea, por ejemplo, aquí es 145. ¿Y 145 cuánto es? Es
5. A ver ahí, ¿cuánto es ahí? A lo mejor 155 le voy a poner. 155 es igual a 31 por 5. ¿Qué pasa aquí? Al 31, no voy a hacer. Al 31 lo divido entre 3 y el cociente lo multiplico por 5 por 3. De esa manera es teorema de la división exacta. Y el último teorema, si al dividendo el divisor se multiplica o divide por un mismo número, el cociente no varía. O sea, si al dividendo lo multiplico por acá y el divisor lo multiplico por acá, el cociente no varía. ¿Ya? El cociente no varía. De esa manera. O sea, si tú tienes, por ejemplo, 123 y esto es igual a decir 3 por 41. ¿Cierto? Si al dividendo 123 lo multiplico por 4, entonces el divisor, que en este caso es 3, también lo multiplico por 4 y por 41. O sea, aquí sería 12 llevo 1, 8, 9, 492 es igual a ¿cuánto? A 12 por 41. Ok. De esa manera son los teoremas de la división exacta. ¿Sí o no? De esa manera. De esa manera son estos teoremas. Aquí vamos ahora a la división inexacta. División inexacta. El residuo en división inexacta es diferente de 0. Eso es lo que tiene aquí. En la división exacta el residuo es 0. Acá no. En este caso el esquema dividiendo sobre divisor es cociente con residuo. Normalmente ahí el dividendo sale, que es el producto del divisor por el cociente sumado residuo. ¿Y qué hacemos aquí? D mayúscula es dividiendo, D es divisor, Q es cociente y R es residuo. Aquí hay dos tipos de divisiones. Divisiones inexactas por defecto y división inexacta por exceso. La división inexacta por defecto, el residuo de la división inexacta es obtenida cuando sobra el residuo, de tal manera que el residuo es positivo. Y el residuo de la división inexacta por exceso es obtenida cuando falta el residuo, de tal manera que el residuo es negativo. Ya. De esa manera. Tener en cuenta algo. La división inexacta por defecto es la división que nosotros hemos aprendido siempre. ¿Ya? La división inexacta por defecto se le conoce como división inexacta normalmente. Y aquí el cociente por defecto es Q. Y el residuo por defecto es R, normalmente así. Pero el cociente por exceso es igual al cociente por defecto aumentado en 1. Entonces el cociente por exceso es el cociente por defecto más 1. De esa manera. ¿Ya? Aquí vamos a unos ejemplos. División inexacta, resuelve los siguientes divisiones por división inexacta e inexacta. Exacta y inexacta. A ver, 1620 entre 34. Este vamos a hacer por defecto, ¿ya? Y este por exceso. ¿Cuánto queda? 1620 entre 34. ¿Cuánto sería? Sería... Profe, la 1120 es inexacta, ¿no? ¿Cómo? La de 1620 entre 34 es inexacta. Es inexacta, claro. División inexacta vamos a hacer aquí. Aquí hay que borrar exacta, no. Inexacta. ¿Cuánto queda, Iván? Aquí por defecto es normal, la división normal. Aquí sería 4. 4 por 4, 16, llevo 1. 4 por 12 más 1, 13. Restas aquí sería 6. 2, 26. 8, 26. ¿Sí está bien? Sí, profe, sí. Y acá bajo el 0. Te queda 260 entre 34. ¿Cuánto sería? ¿7? 7, si le pongo 8. 7. Se me pasa, entonces 7. 7 por 4, 28, llevo 2. 7 por 3, 21 más 2.
23. 23. Resto de eso, ¿cuánto es? Aquí sería 2. 22. 22. ¿Y aquí 22, cuánto es el dividendo aquí? Por exceso, por defecto, por un serio. A ver. ¿Cuál sería la fórmula? Según la fórmula, la división por defecto es el divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto. ¿Cuánto es eso? Aquí sería 34 por 47 más el residuo, que es 22. Eso es 1620. De esa manera. La por exceso es muy parecido. O sea, haces lo normal, ¿cierto? Aquí sería, a ver, 4. 4 por 4, 16, lleva 1, 12, 13. Resta es 26, lleva 0. Y aquí en vez de poner 7, porque es normal, el último dígito es 7, le sumas 1 al 7. Sería 8. 8. Entonces sería 4 por 3, sería 32, 3. 3 por 4, 24, 25, 6, 27. 27. Y aquí te sale 12, ¿cierto? Restas el mayor sobre el menor. Y te sale 12. Entonces aquí, división exacta, inexacta por exceso. ¿Cuánto es? Es el divisor multiplicado por cociente por exceso. Cociente por exceso. A ver, cociente por exceso. ¿Está bien? ¿Qué más? Cociente por exceso sumado para ser residuo por exceso. ¿Sí o no? Y te va a ser cociente aquí, división es 1620, es igual aquí 34 por 48. Y en vez de poner más, pones menos. Menos el residuo por exceso, que es 12. De esa manera. De esa manera es la división inexacta por defecto y por exceso. ¿Ok? Siempre va a ir menos, claro. Por eso se llama exceso. ¿O no? O sea, lo que pasa que el cociente está uno más y debido a eso va a originar un exceso, o sea, algo de más. Por eso el residuo aquí debe ser negativo. Porque igual, mira, si tú tienes aquí 260 menos 272, ¿cuánto es? 12. Pero negativo, ¿cierto? Aquí solo que aquí no lo voy a poner negativo, lo pongo aquí en la formulita, ¿ok? Análogamente los demás, aquí 35.808 menos 457. ¿Cuánto es? Acá sería 7. Aquí 7. ¿7 cuánto es? ¿7 o no? 78. ¿78 sale? ¿Cociente? Sí, es cociente 78. Ah, entonces ya 7, 7 por 8, 7 por 6 es 42. 2, llevo 4. 7 por 5, 35 más 39. 4, 39, llevo 3. 7 por 4, 28, 9, 30, 31. El resto de eso sería 8. Aquí es 8. Aquí 7, 17. 8. Aquí 4. 3, 388. Y bajo el 8. ¿Qué número sigue aquí? 9. 9 se pasó. Se pasa con 9. 9. Entonces 8. 8 por 6, 48. Llevo 4. 8 por 5, 40 más 4, 44. Llevo 4. 8 por 4, 32 más 4, 36. Si es con 8, pero con 9 llega a los 4000. 9 no sería. Entonces aquí sería, restamos 0, 4, 4, 2. 2, 240. Entonces aquí, dividiendo por defecto, ¿cuánto es? El divisor por cociente por defecto más el residuo por defecto. Entonces aquí sería 35.808. Es igual Igual a 456 por 78 más 240. Esa es división por exceso, por defecto. Y división por exceso hace casi lo mismo, ¿cierto? Solo aquí vas a poner 78. No 78. ¿Cuánto pones? ¿Cuánto pones? 79. 79 por defecto, o sea, 79. O sea, aquí sería 7 por 6, sería... Bueno, aquí sale 3192. Resta sería 388, 8.
Y aquí sería 9. 9 por 6 sería 54. Llevo 5. 9 por 5, 45. 49. Llevo 4. 9 por 4, 37. 7, 8, 9, 40. Todo, profe, está mayor, sí. Es por exceso. Entonces, restamos aquí. Aquí sería 6. Este 6 se queda acá. 0. 2. 206, ¿sí o no? ¿Está bien? Sí, está bien. Y entonces, el dividiendo por exceso es divisor por cociente por exceso sumado por residuo por exceso. Entonces aquí sería 35.808 es igual a 500. Ojo, aquí va a ser, aquí debemos poner bien, aquí negativo. ¿Ya? Entonces ahí está la formulita para negativo. Entonces aquí sería 456 por 79 menos 206. Listo. Y esa es la división inexactas. Por defecto y por exceso. Mira, te das cuenta que por defecto es la normal es que nosotros hacemos. Ojo, defecto hay que poner ahí. Y por exceso es un poco diferente porque el residuo es negativo. ¿Ya? Y obviamente el cociente es más 1 con referente al cociente por defecto. ¿Ya? Entonces esas son algunas diferencias aquí que tenemos por la división inexacta. Ya. Una pregunta aquí. ¿Van entendiendo esto o no lo van entendiendo? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Vamos. Ninguna. Entonces avancemos. Avancemos con propiedades de división inexacta. Por ejemplo, primera propiedad. En una división inexacta, el residuo mínimo es 1 y el residuo máximo es el divisor disminuido menos 1. O sea, si te dicen en una división inexacta el residuo es mínimo, o sea, es 1. En una división inexacta el residuo es máximo, o sea, el residuo máximo es el divisor menos 1. ¿Ya? La propiedad. Siguiente propiedad. A ver, ¿cuál es aquí? Aquí debe ser segunda propiedad. Aquí debe ser segunda. Aquí debe ser segunda propiedad y este debe ser tercero. ¿Cuál es la segunda propiedad? Dice, en una división inexacta la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor, ¿cierto? Esta es una característica acá de las divisiones inexactas. El residuo por defecto y el residuo por exceso es D. Si te percatas aquí, te das cuenta de eso, mira. Aquí tienes el residuo por defecto y el residuo por exceso. Sumas esos, ¿cuánto da? 34. Análogamente aquí también, mira. 240 residuo por defecto. 206 residuo por exceso. ¿Cuánto suman eso? 456. A ver aquí, ¿qué? Debe ser 456. ¿Por qué no sale? A ver. A ver, ¿por qué no sale ahí ese valor? He hecho un mal cálculo aquí. A ver, a ver. $416. 216 sale aquí. No, se le ha pasado 10. Se le pasé 10, Aquí ¿cierto? 216. Aquí. Y 216 en 206. 456 por 9 es 400. No, Se equivocó. Se 400. equivocaba en el 216. 216. Aquí, ¿cierto? Sí, ahí 216, no hay 206. No es 210. ¿Cuánto es? 416. 216. 4104 es aquí. Sí, Resta 4.104. sería 6. 1. Ahí 216. sería 216. Y listo. Y aquí es 216. Claro, claro. Está bien. Ahí me he confundido ahí. Vamos acá. 1. Y cumple lo que dice. El residuo por defecto
más el residuo por exceso suman cuando el divisor, ¿sí o no? Cumple ahí, 456. ¿Ok? Eso es la propiedad. Y además, la tercera propiedad es algo aquí que dice, una división inexacta, si se multiplica o divide el dividendo divisor por un mismo número natural o diferente de cero, el cociente no se altera, pero el residuo queda multiplicado o dividido por el número antes mencionado. O sea, si tú al dividendo lo multiplicas por k, entonces al divisor lo multiplicas por k y el residuo también multiplicas por k, ¿cierto? Análogamente, si al dividendo lo divides entre k, el divisor queda dividido entre k y el residuo también queda dividido por ese mismo k. De esa manera. De esa manera es como las propiedades de la división inexacta. ¿Ok? Ahora vamos a la potenciación. ¿Qué dice? Vamos a la potenciación. La potencia es una operación donde es la multiplicación de cantidades o factores iguales y el resultado se llama potencia. O sea, b elevado a la n es igual a la multiplicación de n veces b. Ese es b elevado a la n. O sea, esa es la potencia. Donde b es la base, n es el exponente y p es la potencia. Ejemplos. 2 a la 10, ¿cuánto es? Multiplicas 1024. 2 veces. ¿Cuántas veces multiplicas el 2? 10 veces. ¿Y cuánto es esto? A ver. 2 a la 10. 1024. ¿Sí o no? Muy bien, hija, gracias. 3 a la sexta, ¿cuánto es? Multiplica 3 veces, ¿cuántas veces? 6. ¿Y cuánto es 3 a la sexta, muchachos? 729. 729. 729. ¿Sí o no? Muy bien, 729. Otro es 5 elevado a la 5. ¿Cuánto es eso? Multiplica 5 veces 5. 3125. 3125, ¿cierto? Y de esa manera es la potencia. Eso es la teoría básica, ¿cierto? Ojo. Te das cuenta de algo muy importante. Mira, vamos a dar cuenta. Mira. En la adición es el principal, ¿cómo se llama? Operador, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, 5 más 4 te va a dar, ¿cómo se llama? 9. En la sustracción es el contrario. Es el contrario de la adición. O es el opuesto. 5 menos 4 va a ser 1, ¿cierto? Este, obviamente, tú dices, aquí aumenta. Y aquí disminuye. En el producto o multiplicación, ¿qué ocurre aquí? Es un caso especial de la adición. Sumas valores iguales cierta cantidad de veces. Y esto va a ser 4 por 5. Estás multiplicando su mundo 4 veces 5. Obviamente aquí es 20, ¿cierto? Este es un caso particular de la adición. O la división, contrario de la multiplicación. O sea, aquí vamos a tener en cuenta esto. Mira, aquí la adición, estos son contrarios. Multiplicación y división son contrarios. Aquí por ejemplo 20 5, lo contrario. La potencia es un caso particular de la multiplicación, porque aquí la potencia es multiplicas cierta cantidad de veces, ¿cierto? O sea, por ejemplo, 6 por 6. Entonces 6 al cubo, que sería 216. Y es el opuesto de la potencia, ¿cierto? Que este sería como decir raíz cúbica de 216 es igual a 6, ¿sí o no? Esos son los operadores básicos. Los 4 primeros son operadores básicos, que te das cuenta que hay casos particulares o casos especiales que generan nuevos operadores. De esa manera. ¿Ok, muchachos? Entonces acá borro esto y vamos siguiendo aquí. Aquí vamos a tener en cuenta estos casos. Mira, números cuadrados perfectos y cubos perfectos. Esta es una tablita aquí. Aquí en la parte superior voy a poner los números. Voy a poner su cuadrado perfecto y su cubo perfecto. A ver, el 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 al cubo, 1. El 2 al cuadrado, ¿cuánto es?
4 y al cubo 8. El 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9 y al cubo 27. El 4 al cuadrado es 16 al cubo 64. El 5 al cuadrado es 25 al cubo 125. El 6 al cuadrado es 36 al cubo 216. El 7 al cuadrado perfecto, ¿cuánto es? 49 al cubo 343. El 8 cuadrado perfecto al cuadrado, ¿cuánto es? 64. Y el cubo perfecto 512. El 9 al cuadrado es 81 y al cubo 729. Y el 10 al cuadrado es 100 y al cubo es 1000. Esos son números cuadrados perfectos y cubos perfectos de los 10 primeros números. Obviamente hay más números, claro está. Pero aquí de esto voy a sacar esto, mira. Cifras que terminan los números elevados al cuadrado y al cubo. Si yo te digo, a ver, yo tengo aquí un número que termina por cierta cantidad. Si lo elevo al cuadrado y al cubo, ¿en qué cantidad deben terminar? Tú dices, no sé, pues fácil, mira, ya lo dice acá. Aquí están los números que están aquí, que estos generan las cifras que terminan un número cuando lo elevo al cuadrado, siempre y cuando sepa en qué número termina. Por ejemplo, un número que termina en 1, al cuadrado va a terminar en 1. Al cubo sigue terminando en 1. Mira. Un número que termina en 2, al cuadrado, ¿en qué termina? Termina en 4. Y el cubo termina en 8, ¿sí o no? Mira. Un número que termina en 3, al cuadrado, ¿en qué termina? En 9. Al cubo termina en 7, ¿sí o no? Un número que termina en 4, al cuadrado termina en 6 y al cubo termina en 4. Un número que termina en 5, al cuadrado, ¿en qué número termina? En 25, mira, date cuenta de esto, mira, en 25. Y al cubo termina en 25 también. Esta es la característica de un número que termina en 5, mira. Un número que termina en 6, al cuadrado, ¿en qué termina? En 6. Y el cubo sigue terminando en 6, mira. Este número que termina en 6, mira. El número que termina en 7, al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y al cubo, 3. Termina en 3. Un número que termina en 8 al cuadrado termina en 4. Y al cubo termina en 2. Y un número que termina en 9 termina en 1. Y el cubo termina en 9. Y un número que termina en 0 al cuadrado termina en 2 ceros. Y el cubo termina en 3 ceros. De esa manera podemos hacer una potencia aquí para aquellos números que terminan en ciertas cifras. ¿Ok, muchachos? ¿Me van entendiendo? ¿Sí o no? Vamos ahora. Vamos a la radicación. La radicación es la operación inversa de la potenciación, donde se le llama raíz. Esto es la raíz enésima o raíz de n mayúscula es igual a r mayúscula. En este caso, n es número o radicando. El n minúscula es índice de la raíz, donde n es mayor o igual que 2. R es la raíz. Y n, r y n minúscula pertenecen a los números naturales. Ojo, aquí solo vamos a ver que pertenezcan a los números naturales. Ejemplos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36? A ver, muchachos. Según la definición, una propiedad básica aquí. La raíz cuadrada de 36 puede ser escrito así o escrito acá. Normalmente lo escribimos así, sin el 2. Raíz cuadrada de 36. ¿Cuánto es eso? 6. Por propiedad, aquí vamos a poner 6, ¿cierto? Una propiedad que me dice esto. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado. Porque 6 al cuadrado es 36. Simplifico aquí y me sale 6, ¿cierto? Raíz cuadrada de 144. ¿Cuánto es? Es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado. Simplificando aquí los radicales y el exponente, te sale 12, ¿cierto? Muy bien, 12. Raíz cúbica de 343. ¿Cuánto es eso? 7. 7, ¿cierto? Porque ahí sale la raíz cúbica de 343. ¿Cuánto es? 7 al cubo, ya lo hemos puesto ahí. Simplifico esto y te queda que va a ser 7. Raíz cuarta de 625. ¿Cuánto es? Raíz cuarta de 5 a la cuarta. 5. Hacemos mi propiedad, este se va con este y te queda 5. Esta es una propiedad que yo utilizo para hallar esto. Mira, dice la propiedad es raíz cuadrada de enésima
de a a la n va a ser igual a a. Es una pequeña propiedad que vamos a entender ahí. Listo. Eso es obviamente para sacar la radicación de un número natural siempre y cuando tenga raíz, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tienes la raíz cuadrada? O sea, tú tienes un número y quieres sacar raíz cuadrada, pero ese número que va a sacar raíz cuadrada no tiene raíz cuadrada exacta. O sea, su raíz cuadrada es inexacta. Entonces aquí vamos a hacer el método. Dice, es un método para poder determinar la raíz cuadrada de cualquier número, sea entero o decimal. En este caso, vamos a tomar nada más números enteros. Entonces aquí, ¿qué hacemos? A ver, muchachos. Aquí haces lo siguiente. Tú trazas esto y dices, tú vas a sacar raíz cuadrada. Entonces lo primero es agrupar en grupos de 2 de derecha a izquierda. Entonces el grupo de 2 sería, este grupo sería esto y este. Mira, grupos de 2 cifras de derecha a izquierda. Empezamos. Entonces el primer grupo 79 y el segundo grupo es 1. Entonces tú vas al último grupo de que está al lado más izquierdo. Y tú dices, busco un número que elevado hacia sí mismo sea igual a este número del grupo de la izquierda o se acerque más a este número. En este caso tú vas a decir 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, ¿sí o no? Y tú dices, este 1 lo pasas a restar aquí. Resta 1 menos 1, 0. Y bajas el siguiente grupo de 2, que sería 79. ¿Sí o no? Después, ¿qué haces? Después buscas aquí. Buscas aquí la siguiente expresión. Dice acá, este 1, el 1 que ha sacado este 1 de acá. Este 1 de acá voy a tener que poner aquí, este 1. ¿Qué haces con ese 1? Lo colocas aquí. Ojo, aquí va a estar la respuesta. Colocas 1. Después dice, con este número que has puesto aquí, pones acá, le dices aquí y lo multiplicas por 2 para determinar la siguiente cifra de la raíz cuadrada. O sea, siempre como es una raíz cuadrada lo multiplicas por 2. Entonces este caso va a ser 2. A este 2 le aumentas un número que multiplicado por ese mismo número se acerque a lo que queda del resto de acá, de 79. Entonces tú puedes pensar y dices, a ver, 3, si es 4 se pasó. Si es 3 sería 23 multiplicado por 3. O sea, al 2 le aumentas un número y ese lo multiplicas por sí mismo. Será 23 por 3, que sería 69. Y este 69 pasas a restar a este número, entonces sería menos 69 y te queda 10. ¿Y qué haces ahí? ¿Cómo colocas la siguiente cifra? La siguiente cifra va a ser el número que le has aumentado, ¿cierto? ¿Qué va a ser eso? ¿Y cuánto es eso? Este número, a ver. Este 3 pasa acá y quedaría 3. Y tú dices aquí, 179 es igual a 13 al cuadrado, ¿cierto? Con residuo 10. O sea, aquí el residuo va a ser 10. Y de esa manera es la raíz cuadrada, ¿ya? O sea, el número aquí es, el resultado va a ser 13 al cuadrado, pero residuo 10, ¿ya? Entonces aquí yo creo que colocarlo un poco mejor. Entonces aquí sería la respuesta aquí, ¿cuánto sería? Respuesta sería 13 y residuo 10. Acá, este número, ¿cómo hago esta raíz cuadrada? Hago casi lo mismo, ¿cierto? Empiezo a agrupar a grupos de cifras de 2, empezando de derecha hacia la izquierda. Que hay 1, 2 y sobra esto, ¿cierto? Hay 3 grupos. Yo escojo primero el grupo que está más a la izquierda. O sea, que sería el 3 y digo, busco un número que elevado al cuadrado se acerca a este número. Entonces dice, si pongo 2, se pasó. No puede pasarse. Entonces yo escojo 1, sería 1 al cuadrado va a ser 1 y este 1 pasa a restar. ¿Cuánto te queda? 3 menos 1, 2. Después bajo el siguiente grupo, 4 y 5, ¿cierto? Y los dejo ahí un momento y yo digo, ¿cuánto queda
la primera cifra de la raíz sería 1. ¿Sí o no? Porque es el número que has elevado al cuadrado, o sea, este de acá. Perdón, aquí no era así. Momento. A ver, 1. Entonces estaba diciendo aquí, este número pasa acá. ¿Sí o no? ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué hago después ahí? Yo digo, este número lo bajo aquí y lo multiplico por 2. Esto me va a dar 2. Yo busco un 2, el 2. Yo busco un número que multiplicado por sí mismo se acerca a 245. Entonces yo digo, busco, a ver, si pongo 5, no va a llegar. Si pongo 9, llevo 8. A ver qué número podría ir para aumentar ahí. Ya veo que, disculpe un momento muchachos. Ya bien, entonces decía, busco un número, a ver, ¿qué número sería? Sería 8. 28 por 28. Este 28 por 28 será 64. 8 por 8 64, llevo 6. Y 2 por 8 sería 16 más 6 es 22. Este número le restó a 245, 224 y me va a salir 1, 2, 21. Y bajo el siguiente grupo, que es 67. Y me va a formar el número 2167. Entonces aquí sigo. ¿Y qué hago ahí? Yo, este 8 es la cifra que le aumenté. Este 8 lo pongo arriba, ya que será la respuesta, aquí sería 8. Entonces ya tengo aquí el 1 y 8 que es 18. Este 18 lo bajo acá y lo multiplico por 2 que me da 36. ¿Sí o no? Yo digo, a este 36 le coloco un número que multiplicado por ese mismo número se me acerque al residuo que me quedó aquí, que es 2167. ¿Cuánto será? A ver. Yo empiezo a buscar un número y será, a ver, 7. Para que sea 367 por 7. 367 por 7. No, se me pasó. 366 por 6. No, también se me pasó. 365 por 5. Sí, ahí sería. 7 números sería 365 por 5. Sería 1825. Te queda 1825. Y te va a quedar restando ahí que eso sería 2. Aquí sería 4. Aquí sería 11, sería 3. Y esto queda como residuo. Y el número que se le ha aumentado aquí, el número que les ha aumentado, ¿cuánto sería aquí? Sería 5. Ese 5 va hacia arriba. ¿Sí o no? Ese número va hacia arriba. Será 5. Y te queda. ¿Cuánto es la respuesta de esa raíz cuadrada? La respuesta es 185 y residuo 342. ¿Sí o no? De esa manera. Listo. Entonces de esa manera es como obtengo mi raíz cuadrada. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido? Muchachos, ¿me han entendido? Sí, profe. ¿Alguna pregunta ahí? Ojo, tener en cuenta que hasta el residuo que queda aquí es debido a que no hay más grupos aquí. Y por eso queda de esta forma. Y ojo, que si hubiera otro grupo más, así era lo mismo. Y me saldría otro dígito más de este acá. Ojo. ¿Y cómo sé que esto es valor real? Por ejemplo, a ver, ¿cómo sé que la raíz cuadrada de 179 sale 13 con residuo 2? Es fácil.
13 lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. Le sumo el residuo, que es 10. ¿Y cuánto es ahí? 169. ¿Sí o no? Que es básicamente este número acá. ¿Sí o no? O por ejemplo, aquí, ¿cómo sé que esta raíz cuadrada de 34.567 es 185 con residuo 342? ¿Qué hago? 185 lo elevo al cuadrado. ¿Y cuánto es 185 al cuadrado? ¿Cuánto es? A ver, 185 por 185 es 34.225 y le sumo el residuo, que es 342. ¿Cuánto me queda? 34.567. Y ahí está cumpliendo. ¿Ok? De esa manera. ¿Alguna pregunta, muchachos, tienen sobre esto? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ninguna, profe. Entonces avancemos aquí. Vamos con el complemento aritmético. Ese complemento aritmético es la cantidad que le falta a un número para ser igual a una unidad del orden inmediato superior al mayor orden de dicho número. O sea, complemento aritmético de 8, ¿cuánto es? 10 menos 8. ¿Por qué? Porque el 8, su orden inmediato superior, ¿cuál es? Es el orden de las decenas, porque el 8 está en las unidades. Su orden inmediato superior, ¿cuál es? Es las decenas. Por eso le resto 10 menos 8 para que sea 2. O sea, le faltan 2 para que se vaya al siguiente orden. Por ejemplo, el complemento aritmético de 57, ¿cuánto es? Es 100 menos 57. ¿Por qué? Porque 57 está en las decenas. Y el siguiente orden de las decenas es las centenas. Por eso la centena es 100. 100 menos 57 va a ser 43. Y tomen en cuenta que 43 más 57, lo que le falta para llegar a 100 es 43. El complemento aritmético de 631, ¿cuánto sería? A ver ahí. Sería 1000 menos 631. ¿Por qué? Porque 631 está en las centenas y su siguiente orden es las unidades de millar, o sea, 1000. Y el resto 1000 menos 631 te va a quedar 369. De esa manera es el complemento aritmético. De una forma, utilizando una fórmula matemática, el complemento aritmético de cualquier numeral de n cifras es igual 10 elevado al número de cifras menos el numeral. ¿Ya? Entonces, a ver, si te digo, el complemento aritmético de 58.342, ¿cuánto es eso? A ver, muchachos, ¿cuánto será ese complemento aritmético? Va a ser 10 elevado a la... número de cifras, ¿cuánto hay? 5. Y le resto 58.342. ¿Cuánto es eso? O sea, aquí sería 100.000 menos 58.342. Y esto va a ser, restamos aquí, sería 8. Aquí sería 5, 6, 1, 4. ¿Sí o no? Listo. Si yo digo el complemento aritmético de 3.458.041, ¿cuántos va a ser eso? O sea, 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 7 cifras ahí, menos 3.458.041, que será 10 millones menos 3.458.041. ¿Cuánto es eso, muchachos? Aquí sería 9, 5, 9, 1, 4, 5, 6. 6.541.959. ¿Ya? Pero para hacerlo un poco manera más fácil, te voy a enseñar el siguiente método. A ver. Complemento aritmético vamos a suponer de 526. ¿Qué haces ahí? Lo que haces es lo siguiente, mira. Voy a poner de color rojo. A la última cifra, la cifra de las unidades, le resto 10. A la siguiente solo le resto 9. Y digo, 10 menos 6. Aquí, ojo, resto. 10 menos 6, 4. La última cifra es 4. 9 menos 2, 7. 9 menos 5, 4. Y listo.
este número que he sacado es el complemento aritmético de 526. O por ejemplo, ya el complemento aritmético de 1409. ¿Cuánto sale eso? ¿Qué hago? La última cifra, arriba le pongo 10 y las demás pongo 9. Y empiezo a restar ahí. La última cifra, ¿cuánto va a ser? 10 menos 9, 1. Acá 9 menos 0, 9. 9 menos 4, 5. 9 menos 1, 4. Entonces el complemento aritmético, no, perdón, aquí es 8. El complemento aritmético de 1409 es 8591. Entonces digo, complemento aritmético de un número muy grande, a ver, 45.347.508. ¿Cuánto queda eso, muchachos? Ya lo puedes sacar un poco más sencillo, ¿cierto? Aquí sería 10, aquí 9, 9, restamos aquí por 9 acá. ¿Y te sale cuánto? A ver, muchachos. Aquí sería 2. Aquí es 9, 4, ¿qué más sigue? 2, 5, 6, 4, 5, ¿cierto? Entonces el complemento aritmético de 45.347.508 es 54.652.492. Y de esa manera podemos hacer el complemento aritmético de una manera un poco más sencilla. ¿Ok, muchachos? ¿Me han entendido ahí? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Espero muchachos que me hayan entendido este tema. Es un poco largo, bueno, pero hay unas cosas que ya debemos saber muy bien sobre este tema. ¿Ok, muchachos?